Yo vengo a hablar sobre el proyecto de reiterancia que se pone a discusión, señalando lo que he venido señalando en las distintas comisiones. Este proyecto es claramente inconstitucional y de hecho la primera versión, la que llegó del jefe de gobierno, Jorge Macri, tenía hasta mal citados los artículos y estaba plagado de inconstitucionalidades, cosa que marcó en su oportunidad la Cámara de Casación cuando envió el informe, que es el acuerdo 2 del 2024, señalando que el proyecto estaba plagado de inconstitucionalidades. Hay que reconocer que el trabajo de comisión ha logrado enmendar algunas de estas inconstitucionalidades sin terminar de subsanarlas, y el proyecto sigue siendo inconstitucional. Y lo primero que voy a señalar al respecto es que el objeto de la prisión preventiva no es garantizar la seguridad. El objeto de la prisión preventiva está establecido taxativamente en cuanto que es evitar el entorpecimiento del proceso o evitar el peligro de fuga. La seguridad no está dentro de los objetivos de la prisión preventiva, no es válido, no es constitucional y sobre este punto voy a volver luego. Lo otro que quiero señalar es que este proyecto, cuando digo que es inconstitucional, lo digo porque claramente vulnera algunas garantías muy básicas que rigen tanto en la Argentina, que es a nivel Constitución Nacional, como a nivel gobierno de la ciudad, Constitución de la ciudad. Y el principio que vulnera básicamente es el principio de inocencia, aquel que establece que nadie va a ser tratado como culpable hasta que no sea así declarado por un juez competente y habiendo mediado un proceso hecho debidamente. Concepto que es espantosamente omitido por el proyecto, que reitero, pretende tratar como culpables a personas, por ejemplo, y en la versión mejorada, y aclaro esto, trata como culpables a personas que tienen pedido de elevación a juicio en una causa anterior. Tienen pedido de elevación a juicio, es decir, todavía no hay una sentencia. Aparte, sin contar que bien señalaron los miembros de casación con quienes estuvimos reunidos en el marco de la comisión, que en la ciudad no existe el pedido de requerimiento, el requerimiento de elevación a juicio, simplemente existe el pedido a juicio. Lo otro que quiero señalar al respecto de las inconstitucionalidades múltiples es lo que se marcó y marcaron algunos jueces, por ejemplo, el doctor Gonzalo Rúa, marcó respecto a esta necesidad del allanamiento, del simple allanamiento. La verdad es que dijo que el simple allanamiento con solo el pedido del fiscal era como pedirle a un abogado defensor que escribiera la sentencia. ¿Cómo le voy a pedir al fiscal que controle la legalidad de un proceso que él mismo está pidiendo? Es lo mismo. Bueno, insisten en este concepto con un absoluto desconocimiento de cómo funciona el Poder Judicial. No funciona así. Ya claro, como yo me especializo en defensa, no tengo problema en escribir las sentencias, pero tampoco corresponde porque yo soy abogada defensora. Dicho esto, también voy a señalar algo que marcó con mucha claridad y mucha lucidez, además, la doctora Carla Cavalieri, respecto al tratamiento desigual que la aplicación de este régimen da en relación a los delitos transferidos y los no transferidos a la ciudad, dando tratamientos distintos y totalmente desiguales a quienes tengan procesos a nivel nacional con quienes tengan procesos a nivel de la ciudad. Y este tratamiento implica una desigualdad ante la ley que es palmaria, notoria, y de la cual el proyecto no ha dado cuenta, no ha intentado solucionar de ningún modo. Pero, amén de esto que me parece digno de resaltar, me parece que hay algo importante que no nos podemos olvidar. Cuando hablamos de reiterancia, estamos hablando de algo que parecía olvidado, que es el delito penal de autor. Porque no estamos mirando las condiciones objetivas de ese delito, sino que estamos mirando quién cometió el delito o eventualmente y estamos tratando directamente la situación de haber sido detenido en distintas cuestiones como una presunción de culpabilidad, contrario a lo que dicen no solo nuestra Constitución Nacional, la Constitución de la ciudad, sino lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina está obligada a respetar. Y tengo que recordarle al cuerpo que el no respeto a las convenciones de derechos humanos puede generar además la responsabilidad internacional, que ya no solo será de la ciudad, sino del Estado-Nación.
Estamos incurriendo en una clara contradicción al realizar el control de convencionalidad de este proyecto, que no lo pasa ni por arriba, ni por abajo, ni por el costado. También hay que señalar algo que tiene que ver con cómo se va a operativizar este proyecto. Primero puedo señalar, vamos a tener un tratamiento desigual según sean delitos nacionales o delitos transferidos en relación a reiterancia, de manera que quien tenga un delito a nivel nacional no podrá contabilizarse ese antecedente a nivel de la ciudad. Quien tenga todos delitos a nivel de la ciudad caerá incurso en la figura de reiterancia. Lo otro que quiero señalar es que la figura de reiterancia es totalmente innecesaria, porque ya está dentro de las facultades que tienen los jueces de ponderar, porque los jueces cuando dictan prisiones preventivas o las desechan, tienen en cuenta si la persona tiene o no condiciones de peligro de fuga o de entorpecer el proceso. No hacía falta este delito, no hacía falta esta figura. Esta figura no es más que una forma que adopta la demagogia punitiva de hacerle creer al vecino que deteniendo gente va a garantizar la seguridad, que hasta ahora no ha podido garantizar, y voy a decir algo que señaló con muchísima verdad quien vino en representación del Ministerio de la Defensa. ¿Este proyecto qué apunta? Este proyecto apunta a detener personas que estén incursas en 2 o más delitos. ¿Y dónde los va a detener? Les pregunto. ¿Ustedes se han preguntado? En una ciudad que está no solo sobrepoblada, cada tanta cantidad de días tenemos fugas. ¿Y saben por qué tenemos fugas? Porque tenemos personas detenidas en lugares que no son aptos para tenerlas detenidas, en violación absoluta de las garantías de las personas detenidas. Yo no voy a defender a quienes están detenidos, pero reconozco una cosa: la defensa de los derechos humanos y de la seguridad ciudadana exige el respeto irrestricto hasta de los horribles, hasta de las personas que están detenidas. Este proyecto no garantiza, como no lo garantizan las condiciones de detención que existen en la ciudad. ¿Saben por qué? Déjenme que les lea, y les pido autorización, algunos breves párrafos que dijeron desde el Ministerio de la Defensa. ¿Dónde se van a detener? ¿Cuántas personas hay detenidas hoy en la ciudad? La ciudad hoy, a la semana pasada, tenía detenida 2.069 personas. De estas personas se encuentran alojados en centros de detención no penitenciarios. Es decir, 1.938 están detenidas en dependencia de la policía de la ciudad. 1.237 en alcaldías. 465 en comisarías vecinales y 236 en esperas de alojamiento. Este último grupo, según el registro del público, están integradas por personas que permanecen esposadas las 24 horas en oficinas, quinchos, depósitos, lactarios, subsuelo o guardias internas. Esas son las condiciones de detención en las cuales quieren aplicar este proyecto. Vergonzoso. No les voy a recordar, porque creo que quienes están acá lo conocen, que sobre condiciones de detención tenemos un fallo que es señero en la materia, como es el fallo Berbinsky, que afecta cómo eran las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando se analizan las condiciones de detención en la ciudad autónoma, no son mucho mejores que aquellas. Y este proyecto nada dice, nada hace. Y les quiero recordar una cosa que tal vez omitió quien actuó o quien elaboró este proyecto. La detención, en cualquiera de sus formas, sea preventiva o sea a través de una condena firme, que es lo que exige la Constitución, tiene un solo objetivo: no es castigar al reo. El objetivo es resocializar, es reeducar, es permitir que esa persona pueda reinsertarse en la sociedad. ¿Les parece que con las condiciones de detención que tiene la ciudad de Buenos Aires vamos a cumplir esto? Y como bien señaló, si no me equivoco, el doctor Buján cuando vino, esto implica una criminalización de pobres y menores, sobre todo que son quienes necesitan, sobre todo, esta segunda oportunidad que les puede dar el Estado, que ya le falló en todo caso. La ciudad no garantiza un sistema de detención que vaya a mejorar la calidad de vida ni de los
recluidos por el sistema de reiterancia, ni mucho menos de los ciudadanos. Tampoco es cierto que con esta policía, que por cierto voy a recordar ha perdido la conducción civil que ordena la ley, vaya a mejorar, porque imagínense situaciones como el asesinato de Lucas González, y estoy citando acá el ejemplo que dio el doctor Alperín cuando vino a exponer ante la comisión. En el caso de Lucas González, bastaría la requisa que directamente pedía hacer la policía. ¿A esa policía le queremos dar amplias facultades? Y aparte voy a decir algo que me parece importante informarle a quienes no son abogados y quienes no ejercen en la ciudad. La verdad es que pedir que solo intervenga el fiscal sin pasar por el control judicial no solo es de nivelar el proceso, que requiere ser contradictorio, sino que además es desconocer cómo funciona hoy, donde el juez autoriza un allanamiento con un mero llamado. No es verdad que no se consiguen los allanamientos, no es verdad que no se consiguen las detenciones, no es verdad. El problema de este proyecto es que se basa en supuestos que tal vez de los titulares periodísticos puedan ser ciertos o parecer ciertos, pero en la realidad efectiva no son ciertos, son mentira. No existe la puerta giratoria, no existen los problemas para llevar adelante los medios de prueba que requiere el Poder Judicial. Tampoco existe un sistema de detención habilitado para recibir el impacto y el que va a significar una mayor encarcelación. Pero por sobre todas las cosas, y voy a decir algo que a mí me pareció oportuno, pero insuficiente. El proyecto, el dictamen, que voy a reconocer, como decía mi compañero Solano, el proyecto original era pésimo. Este es solo malo. Pero, ¿qué es lo que pasa que me parece importante y no quiero dejar de señalar? Que estamos tratando un proyecto que no va a funcionar, porque no va a cambiar nada de lo que ya funciona en la ciudad. Digo, los jueces van a seguir interviniendo. Y voy a decirlo nuevamente como abogada. Yo no podría permitir que el fiscal ordene un allanamiento. Porque ¿cómo va a ordenar un allanamiento a alguien que tiene un interés? No tiene sentido. El principio del contradictorio es que hay dos intereses contrapuestos y alguien imparcial que decide. Este proyecto lo vulnera y lo vulnera de manera absoluta. Ya termino, López, Eso. antes que me Gracias, está haciendo gracias. cara. No, muchas gracias. Pero lo otro que quiero señalar, y para terminar, es que este proyecto no solo no pasa un control de convencionalidad, que reitero, es obligatorio en la República Argentina, tampoco pasa un control de constitucionalidad, porque incumple tanto la Constitución Nacional como la Constitución de la ciudad. Que el proyecto mejorado tampoco cumple los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en materia de garantías. Pero finalmente, y voy a reiterar algo que ya dije, tal vez lo más tremendo de esto es que muchos de los que van a votar este proyecto van a poner el voto a algo que es clara y manifiestamente inconstitucional, en pos de una demagogia punitiva que a los vecinos no les va a dar ninguna respuesta. Esto es mentira, lo pueden vender como una gran solución. No va a suceder. ¿Y sabe por qué no va a suceder? No va a suceder porque las personas que queden detenidas por el sistema de reiterancia no van a tener una mejor oportunidad. Lo único que van a conseguir con esto es que tengamos fugas más masivas, peores condiciones de detención y un deterioro general de la seguridad. Porque voy a decirles algo que uno descubre cuando va a institutos de menores, por ejemplo. Hay condiciones de detención que te explican por qué un pibe es capaz de hacerse matar por la policía antes de volver a un lugar donde tu vida vale 20 pastillas. Por eso estoy en contra de este proyecto y supongo que mi bancada va a acompañar esta posición. Gracias, diputada.